Encontré a mi novia engañándome en nuestra cama. Cuando la vi, ella salió de la casa sin decirme nada. A los 2 minutos volvió a entrar preguntándome por qué su hermana gemela había salido de la casa. Qué curioso que tuvieran la misma ropa. Esa tarde volví temprano a casa pensando en descansar un rato, pero terminé presenciando una comedia absurda en mi propia habitación. Ver a mi pareja salir corriendo y regresar 2 minutos después culpando a una hermana gemela malvada, fue demasiado para mi cerebro. Al sol de hoy, todavía no me explico exactamente de qué forma tan ridícula terminamos metidos en semejante circo surrealista. Llevaba exactamente 4 años conviviendo con Yolanda bajo la absurda premisa de que sus celos desmedidos eran solo una demostración de afecto. Durante todo ese tiempo, aprendí a acomodarme a un régimen casi militar donde mis horarios debían reportarse con minutos de precisión. Si un viernes me demoraba 15 minutos saliendo de la oficina, el interrogatorio al llegar a casa parecía una sesión de fiscalía. Ella justificaba cada patrullaje diciendo que el amor verdadero exige transparencia total y vigilancia mutua. Yo, pecando de paciente, prefería no discutir y mantener la fiesta en paz creyendo que la relación maduraría con los años. Su control no se limitaba a mis salidas laborales, sino que se extendía sin piedad hacia mi grupo de amigos. Poco a poco me fui alejando de mis compañeros de la universidad porque a Yolanda le parecía que sus conversaciones eran influencias tóxicas. Incluso revisar las notificaciones de mi teléfono se convirtió en una actividad comunitaria que ella ejecutaba sin el menor pudor. Si sonaba un mensaje de un número no registrado, su rostro se transformaba de inmediato en una máscara de sospecha. Yo aceptaba ese circo cotidiano pensando que ceder en tonterías evitaría conflictos mayores en el hogar. Mi estrategia habitual consistía en tragar saliva, observar en silencio y no engancharme en discusiones estériles. Con el tiempo desarrollé una frialdad casi profesional para procesar sus berrinches sin perder los estribos. Supuse que si le demostraba estabilidad y madurez, eventualmente sus inseguridades terminarían por disiparse solas. Jamás imaginé que esa aparente entrega romántica escondería una hipocresía de niveles astronómicos detrás de puertas cerradas. El edificio entero nos conocía como la pareja tranquila del departamento 4, pero la fachada estaba por derrumbarse por completo. Todo cambió drásticamente una tarde de martes en la que la oficina cerró antes de tiempo por un mantenimiento eléctrico. Decidí no avisarle para darle una sorpresa agradable y compartir un almuerzo tranquilo en casa. Subí las escaleras de nuestro edificio con calma, disfrutando de la rara sensación de tener la tarde libre. Al llegar al pasillo de nuestro piso, noté que la puerta de entrada no tenía el seguro echado como solía estar. Pensé que Yolanda simplemente había salido a la tienda de la esquina y olvidó cerrar con llave. Entré al departamento haciendo el menor ruido posible para no arruinar la supuesta sorpresa que tenía planeada. Desde el recibidor se escuchaban murmullos ahogados que provenían directamente de nuestra habitación principal. Al principio creí que ella estaba viendo alguna serie de televisión con el volumen demasiado alto en el televisor. Sin embargo, al acercarme al pasillo interno, noté un par de zapatos masculinos desconocidos tirados cerca de la consola de la entrada. Reconocí al instante ese calzado deportivo porque pertenecía a Felipe, el vecino que vivía en el piso 3. Empujé suavemente la puerta entreabierta de la habitación y me topé de frente con una escena aborrecible. Yolanda estaba metida en nuestra propia cama junto a Felipe en una situación que no dejaba el menor margen a la duda. El impacto visual fue tan directo que durante unos segundos el tiempo pareció congelarse en aquella habitación. Felipe se quedó completamente paralizado, mirándome con unos ojos de pánico que casi se le salían de las cuencas. Yo no grité ni tiré las llaves al suelo, simplemente me quedé parado en la puerta observando la escena con frialdad. Yolanda no intentó cubrirse, ni pidió disculpas, ni mostró el menor rasgo de arrepentimiento inmediato frente a mi presencia. En lugar de dar una explicación, saltó de la cama hecha una furia, empujó a Felipe hacia un lado y corrió hacia la salida. Pasó al lado mío como una tromba marina, zafándose del departamento a toda prisa sin pronunciar una sola palabra. Escuché cómo sus pasos retumbaban apresurados por la escalera principal en dirección hacia los pisos inferiores. Felipe, aprovechando el desorden, se vistió como pudo en 3 segundos y salió temblando del departamento pidiéndome perdón en voz baja. Me quedé solo en el centro de la sala tratando de procesar la velocidad con la que todo se había desarmado. No pasaron ni 2 minutos completos cuando la puerta de entrada volvió a abrirse de golpe con gran dramatismo. Yolanda entró nuevamente al departamento con el rostro desencajado y actuando un pánico totalmente fingido. Lo ridículo de la escena es que llevaba puesta exactamente la misma camiseta azul y los mismos pantalones cortos de mezclilla que la mujer de la cama. Se detuvo en seco frente a mí, llevándose las manos a las mejillas con un gesto teatral insoportable. Con una voz temblorosa de telenovela de bajo presupuesto, me preguntó qué hacía una mujer idéntica a ella saliendo corriendo de nuestra casa. Afirmó con total descaro que acaba de cruzarse en las escaleras con su hermana gemela malvada, de quien supuestamente jamás me había hablado.
Escuchar semejante mentira fue un insulto directo a mi inteligencia que terminó de pulverizar el último gramo de paciencia que me quedaba. Yolanda no tenía ninguna hermana gemela, ni buena ni mala, y el guión que acababa de improvisar era vergonzoso. Mi respuesta ante su actuación estelar fue un silencio absoluto y una mirada llena de desprecio helado. Al darse cuenta de que no me estaba tragando su circo ni pensaba caer en su juego, su actitud cambió drásticamente en un segundo. Pasó del susto fingido a un ataque de rabia moralista al ver que mi rostro no mostraba la menor duda sobre su engaño. Comenzó a levantarme la voz, acusándome de ser un hombre desconfiado que siempre buscaba pretextos para arruinar la relación. Me gritó que era una falta de respeto gravísima dudar de su palabra y que mi falta de fe destruía la confianza del hogar. Para ella, el verdadero problema no era haber estado en la cama con el vecino, sino mi negativa a aceptar su historia fantástica. Llevando su indignación al extremo, Yolanda cruzó los brazos y me lanzó un ultimátum absoluto cargado de soberbia. Declaró que no podía seguir al lado de alguien que no creía en su inocencia ciega y que exigía el divorcio de inmediato. Aseguró que yo era el único responsable de romper nuestro compromiso por tener una mente tan podrida y mal pensada. Resultaba descaradamente cómico ver cómo la infractora pretendía posar como la víctima inocente exigiendo reparación de daños. Mantuve mi postura de piedra, sin responder a sus provocaciones para no darle ningún argumento verbal que pudiera usar después. Entendí de inmediato que ponerme a gritar o discutir con una persona en semejante estado de negación sería una pérdida de energía. Mantuve la boca cerrada, caminé en silencio hacia la mesa del comedor y recogí mis pertenencias personales sin mirarla a los ojos. Mi indiferencia pareció enfurecerla aún más, pues sus gritos subieron de tono al ver que no lograba sacarme de quicio. Ella esperaba un pleito dramático donde pudiera victimizarse, pero se topó con un muro infranqueable. Mientras ella caminaba en círculos por la sala despotricando contra mí, yo evaluaba fríamente mis siguientes movimientos. Salí del departamento en absoluto silencio, dejándola sola con sus gritos en medio de la sala vacía. Una vez en mi vehículo, lo primero que hice fue marcar el número de un abogado especialista en derecho civil de mi entera confianza. Le expliqué brevemente la situación y la urgencia de blindar mis activos y bienes compartidos antes de que la locura escalara. El abogado me aconsejó mantener la serenidad, no volver a encararla a solas y empezar a reunir evidencias documentales. Aquella misma tarde firmé el poder legal para que iniciara los trámites correspondientes con la máxima celeridad posible. Esa noche la pasé en un hotel cercano, monitoreando la situación desde la distancia y trazando mi plan de acción. Había tolerado 4 años de manipulaciones cotidianas, pero este nivel de cinismo marcaba una línea de no retorno definitiva. No iba a permitir que una mentira tan grotesca arruinara mi patrimonio o mi reputación frente a la ley. Me prometí a mí mismo que no caería en ninguna de sus trampas emocionales ni respondería a sus provocaciones. A partir de ese instante, dejaría que la verdad saliera a la luz a través de vías puramente legales y estratégicas. Comentarios de la historia principal. Usuario Anónimo 1 dice, la excusa de la hermana gemela es digna de una telenovela de muy bajo presupuesto producida en los años 90. Ni siquiera se molestó en cambiar el vestuario para darle un poco de credibilidad al personaje improvisado. Parece que la producción de su engaño se quedó totalmente sin presupuesto para vestuario alternativo. Respuesta de OP, ni para mentirme le puso un mínimo de ganas a la producción teatral. Cuando volvió a entrar a los 2 minutos traía puestas exactamente las mismas chanclas descoloridas que dejó al lado de la cama. Si al menos se hubiera puesto un sombrero o unos lentes de sol, le habría dado un punto por el intento. Usuario Anónimo 2 dice, si de verdad la amaras como decías, habrías tenido un poco de fe en su palabra antes de juzgarla tan duramente. Hay casos documentados de coincidencias increíbles en este mundo y el amor verdadero exige creer en milagros. Deberías haberle dado el beneficio de la duda a tu compañera de vida. Respuesta de OP, la fe ciega sirve para muchas cosas en la vida, pero definitivamente no quita los cuernos ni arregla la vista. Ver a tu pareja en tu propia cama con el vecino del piso 3 no es un milagro, es una infidelidad sin filtro. La próxima vez que vea un fenómeno paranormal en mi habitación, prometo comprarme anteojos nuevos antes de opinar. Actualización 1. Ha pasado una semana desde la última actualización y el conflicto escaló a niveles insospechados en el terreno público. Yolanda decidió atrincherarse en el departamento, cambiándole la cerradura para evitar que yo pudiera retirar el resto de mis cosas. No contenta con apoderarse del inmueble, inició una agresiva campaña de desprestigio entre todos mis conocidos. Su objetivo era controlar la narrativa antes de que la verdad saliera a la luz de forma oficial. Se dedicó a llamar a cuanto contacto teníamos en común para venderme como un hombre peligroso e inestable. La primera en recibir su llamada dramática fue mi propia madre, quien me contactó angustiada a mitad de la noche. Yolanda le juró entre sollozos histéricos que yo había sufrido un brote psicótico severo a causa del estrés laboral. Según su versión inventada, me aparecí en la casa imaginando una infidelidad inexistente con un vecino cualquiera. Mi madre, conociendo mi carácter tranquilo,
Notó de inmediato la falsedad en el relato, pero quedó sumamente preocupada. Tuve que tomarme el tiempo de calmar a mi familia y pedirles paciencia mientras la estrategia legal avanzaba. El ataque difamatorio continuó al día siguiente con todos nuestros amigos cercanos de la universidad. Yolanda les envió audios kilométricos llorando, pidiendo oraciones por mi salud mental y rogando que me convencieran de buscar ayuda psiquiátrica. Afirmaba que mis alucinaciones eran tan graves que me estaba inventando historias sobre hermanas gemelas inexistentes para justificar abandonar el hogar. Varios amigos me llamaron confundidos sin saber si ofrecerme apoyo médico o felicitarme por librarme de ella. Mantener la calma ante semejante despliegue de cinismo requirió un autocontrol bastante elevado. Ante semejante ola de calumnias, tomé la decisión consciente de no entrar al trapo ni responder con insultos en redes sociales. Responder a sus mentiras con discusiones públicas solo habría alimentado el espectáculo morboso que ella estaba buscando crear. Mi rol de estratega silencioso me exigía moverme con fría precisión en el terreno documental y legal. Mientras ella perdía el tiempo haciendo llamadas dramáticas, yo me enfocaba en asegurar la infraestructura digital y financiera. Sabía que la verdad no se demuestra gritando más fuerte, sino presentando evidencias irrefutables ante la autoridad. Lo primero que ejecuté fue un cambio masivo y de emergencia en todas las contraseñas de mis cuentas personales y servicios. Bloqueé su acceso a mis tarjetas de crédito adicionales y cancelé la suscripción de todos los servicios compartidos a mi nombre. También modifiqué los accesos a los correos electrónicos donde teníamos documentos de la propiedad y pólizas de seguro. Ella intentó ingresar varias veces a mi banca en línea desde el departamento, activando las alertas de seguridad por intentos fallidos. Cada notificación de bloqueo que llegaba a mi teléfono era una confirmación de su creciente desesperación. Mi siguiente paso táctico fue ponerme en contacto directo con la administración del edificio para solicitar los registros en vídeo. Por suerte, la administración contaba con cámaras de seguridad de alta resolución colocadas en los pasillos y en el área de ascensores. Le expliqué al administrador la situación legal en curso y solicité formalmente las grabaciones de la tarde del incidente. Tras revisar la solicitud con el comité, me autorizaron la descarga de los archivos de vídeo correspondientes a esa franja horaria. Con ese material en mi poder, la historia del brote psicótico empezaba a desmoronarse técnicamente. Los vídeos capturaron la secuencia con una claridad matemática indiscutible que no dejaba lugar a dudas. Se veía claramente a Yolanda salir corriendo del departamento a las 4 de la tarde vistiendo ropa casual azul. 2 minutos exactos después, la misma cámara la registraba regresando por las escaleras vistiendo exactamente las mismas prendas sin variación alguna. Además, la cámara del piso 3 captó a Felipe corriendo asustado hacia su propio departamento pocos segundos después de la huida de ella. Tenía registrada en vídeo la prueba perfecta de su engaño y de su posterior teatro absurdo. Mientras yo consolidaba estas pruebas, la situación del vecino Felipe se estaba volviendo insostenible por culpa del acoso de Yolanda. Ella comprendió muy pronto que para sostener la mentira de la gemela ante una instancia legal necesitaba que Felipe testificara a su favor. Empezó a buscarlo insistentemente en su departamento del piso 3, tocándole la puerta a horas desatinadas de la noche. Felipe, que solo quería desaparecer de la faz de la tierra tras ser descubierto, se negó rotundamente a responderle las llamadas. Esa negativa provocó que Yolanda cruzara un límite sumamente peligroso para ella misma. Enloquecida por la falta de apoyo de su cómplice, Yolanda comenzó a enviarle mensajes de texto con amenazas directas y extorsivas. Le advirtió que si no acudía a declarar que había visto a la supuesta gemela malvada en el edificio, lo denunciaría por agresión sexual. Le aseguraba que su palabra valía más ante la ley y que destruiría su vida personal y profesional si no colaboraba en el montaje. Felipe, aterrorizado por la posibilidad de terminar en la cárcel por una acusación falsa, entró en un pánico absoluto. La presión ejercida por Yolanda terminó jugando completamente en su propia contra. Sin pensarlo 2 veces, Felipe buscó la forma de ponerse en contacto conmigo para salvar su propio pellejo. Me llamó de madrugada temblando de miedo, asegurándome que nunca tuvo la intención de meterse en un conflicto de ese nivel. Me confesó las amenazas que estaba recibiendo por parte de Yolanda y me ofreció entregarme todo el material de chat si yo prometía no demandarlo a él. Le dejé en claro que mi único objetivo era la verdad y que sus pruebas serían fundamentales para desmontar la red de mentiras. Cerca de las 3 de la mañana, mientras estaba estacionado en su auto fuera de una gasolinera, Felipe me envió capturas de pantalla completas de las conversaciones. Los mensajes de Yolanda eran una prueba gráfica indiscutible de chantaje, extorsión e intento de coacción a testigos. En ellos admitía implícitamente que la historia de la gemela era un invento para salvarse de la infidelidad y presionaba a Felipe para mentir. Esas capturas se convirtieron de inmediato en la pieza clave que mi abogado necesitaba para estructurar la denuncia por difamación y chantaje. Subí todo el paquete probatorio, incluyendo los vídeos en alta definición y las capturas de pantalla, a un servidor seguro en la nube con respaldo encriptado.
Mientras tanto, dejé que Yolanda continuara libremente con su gira de difamación contándole su cuento de hadas a nuestros conocidos. Cada mentira adicional que decía en público se convertía en un clavo más para su propia fosa legal y reputacional. Sabía perfectamente que cuanto más alto gritara su inocencia inventada, más estrepitosa sería la caída cuando presentáramos las pruebas en el juzgado. Comentarios de la actualización 1. Usuario anónimo 1 dice, está claro que el vecino Felipe no colaboró por un repentino ataque de honestidad ni por remordimiento moral. El sujeto cedió absolutamente todo porque Yolanda le provocaba muchísimo más terror que una citación de la mismísima fiscalía. Cualquier persona con 2 dedos de frente prefiere ir a juicio antes que lidiar con esa mujer desatada. Respuesta de OP, confirmado al 100%. Felipe temblaba más por las notificaciones de WhatsApp de Yolanda que por la amenaza de una demanda civil formal en su contra. Me mandó todo el paquete de capturas a las 3 de la mañana desde el asiento de su auto estacionado lejos del edificio. El tipo estaba tan aterrado que parecía un informante de película policíaca entregando material clasificado. Usuario anónimo 2 dice, es fascinante cómo pasaste de ser el novio engañado a tener un diagnóstico psiquiátrico completo redactado por tu ex en menos de 24 horas. La velocidad con la que inventó tu brote psicótico demuestra un talento desperdiciado para escribir guiones de ciencia ficción. Deberías pedirle comisión por la historia fantástica que montó a tu costa. Respuesta de OP. Para ella la realidad objetiva siempre fue solo un obstáculo opcional que podía reescribir a su conveniencia. Resulta increíble con qué ligereza diagnóstica le inventó un desvarío mental a su pareja de 4 años solo para tapar una infidelidad torpe. Por suerte para mí, los servidores en la nube y las cámaras de seguridad no sufren de alucinaciones ni compran cuentos chinos. Actualización 2. Ha pasado un mes desde la última actualización y el conflicto tuvo su primer gran enfrentamiento en el juzgado de familia. La audiencia preliminar estaba programada para revisar las medidas cautelares y evaluar la veracidad de las acusaciones presentadas por ambas partes. Yolanda se presentó al tribunal luciendo una vestimenta impecable, intentando proyectar la imagen de una víctima atribulada por los supuestos desvaríos de su pareja. Llegó acompañada por una abogada que parecía tan confiada como desinformada sobre los verdaderos alcances del caso. Por mi parte, me mantuve al lado de mi defensor en absoluta calma, observando en silencio cada uno de sus movimientos teatrales. Durante los primeros minutos de la sesión, la abogada de Yolanda tomó la palabra con un tono abiertamente melodramático ante el juez. Aseguró que mi cliente sufría de paranoia severa y que se negaba a aceptar la existencia de la familia extendida de su representada. Para intentar sepultar de una vez por todas mis alegatos, la abogada anunció con bombos y platillos la presentación de un documento probatorio estelar. Sacó de un folder amarillo una fotografía impresa a todo color que supuestamente demostraba la existencia real de la gemela. La entregó al secretario del juzgado con la actitud de quien acaba de ganar un juicio histórico. Según la defensa de Yolanda, la imagen había sido tomada apenas unos días atrás en una cafetería muy concurrida del centro de la ciudad. En la fotografía aparecía Yolanda sonriente sentada a una mesa de madera junto a una mujer que era prácticamente su clon exacto. Ambas sostenían tazas de café mientras posaban iluminadas por una luz natural radiante ante la cámara. Mi abogado tomó la impresión para hacer la revisión de rutina antes de que fuera incorporada formalmente al expediente judicial. Apenas la sostuvo entre sus manos, una pequeña sonrisa de incredulidad se dibujó en el rostro de mi defensor. Mi abogado me acercó la fotografía por debajo de la mesa para que yo pudiera observarla con detenimiento durante unos segundos. No hizo falta ser un experto en peritaje informático para notar de inmediato las fallas grotescas cometidas en la elaboración de ese documento digital. Yolanda había acudido a un generador gratuito de inteligencia artificial para fabricar a su supuesta hermana de la nada. El programa había renderizado la imagen con errores anatómicos y ópticos tan evidentes que rayaban en lo ridículo. La desesperación por presentar una prueba rápida la llevó a cometer una imprudencia monumental. El detalle más aberrante y cómico de toda la imagen estaba ubicado directamente en la mano derecha de la supuesta hermana gemela. La mano que sostenía la taza de café contaba con exactamente 6 dedos deformes colocados en una posición completamente antinatural. Un pulgar extra parecía salir de forma diagonal desde la parte posterior de la muñeca de la figura digital. Además, las sombras en el rostro de Yolanda sugerían que la luz venía de la izquierda, mientras que su clon reflejaba la iluminación desde la derecha. La manipulación era tan torpe que resultaba un insulto directo a cualquier tribunal de justicia. Mi abogado solicitó amablemente la palabra al magistrado y le pidió que examinara el documento utilizando una lupa de aumento judicial. El juez, con el rostro serio y ceño fruncido, tomó la fotografía e inspeccionó minuciosamente la zona señalada por mi defensa. Tras observar fijamente la mano de 6 dedos durante varios segundos agónicos de silencio en la sala, el juez levantó la mirada hacia Yolanda. Le preguntó directamente y con un tono helado si estaba consciente de las implicaciones penales de presentar pruebas falsificadas ante un tribunal. La atmósfera en la sala de audiencias se volvió densa en cuestión de un instante.
Confrontada frontalmente por la máxima autoridad del juzgado, la fachada de víctima inocente de Yolanda se colapsó por completo. En lugar de mantener la compostura o admitir el error de su representación, entró en un ataque de histeria desenfrenado. Se puso de pie de golpe, tirando la silla hacia atrás mientras comenzaba a gesticular descontroladamente en dirección al estrado. Gritó a viva voz que el juez estaba vendido a la mafia patriarcal y que todo el sistema legal estaba confabulado en su contra. Su propia abogada intentó tomarla del brazo para calmarla, pero Yolanda la empujó con violencia. Ante la mirada atónita de todos los presentes en la sala, Yolanda tomó la fotografía falsa del escritorio del secretario y echó a correr. Salió intempestivamente de la sala de audiencias atravesando las puertas dobles con una velocidad impresionante mientras los guardias de seguridad intentaban reaccionar. Su objetivo en medio de ese colapso nervioso era destruir la evidencia física a como diera lugar antes de que fuera confiscada. Corrió desesperadamente por el pasillo principal de la sede judicial buscando un lugar donde esconderse del personal de custodia. Se metió de golpe en el baño público de mujeres ubicado al final del corredor y le echó el seguro a la puerta principal. Una vez encerrada en la privacidad del sanitario, procedió a ejecutar la idea más descabellada de toda la jornada para desaparecer el papel. Sacó un encendedor de su bolso e intentó prenderle fuego a la imagen impresa directamente sobre el lavabo de porcelana. Sin embargo, no tomó en cuenta que los edificios judiciales modernos cuentan con sistemas de seguridad contra incendios extremadamente sensibles. El humo denso producido por la combustión del papel fotográfico de alta densidad subió directamente hacia los sensores del techo. En menos de 30 segundos, la alarma general del edificio comenzó a sonar con un pitido ensordecedor. Los rociadores automáticos de agua del techo se activaron de inmediato, empapando el baño por completo y filtrando agua hacia el pasillo judicial. Yolanda tuvo que abrir la puerta del sanitario tosiendo, empapada de pies a cabeza y cubierta de hollín negro en la cara. Los agentes de seguridad la redujeron de inmediato en la salida del baño mientras el personal del edificio intentaba apagar la falsa alarma. Ver a la mujer que me acusaba de brote psicótico salir chorreando agua y escoltada por guardias fue una imagen difícil de olvidar. El espectáculo bochornoso paralizó la actividad de la sede judicial durante casi una hora completa. Todo el incidente, desde la alteración digital de la fotografía hasta la posterior fuga y activación de las alarmas contra incendios, quedó detalladamente asentado en el acta. El juez redactó un informe severo sobre la conducta de la demandada, calificándola como un desacato grave y una falta de respeto al tribunal. Con esta conducta errática y peligrosa documentada de forma oficial, la posición de Yolanda en el proceso legal quedó prácticamente pulverizada. Mi abogado aprovechó la oportunidad procesal de inmediato para solicitar medidas cautelares urgentes en resguardo de mis bienes. Presentamos de inmediato la solicitud para el congelamiento preventivo de todas las cuentas bancarias compartidas para evitar que continuara haciendo mal uso de los fondos. Asimismo, el magistrado autorizó acelerar la orden de desalojo para que la policía me restituyera la posesión del departamento en un plazo breve. Yolanda salió de la sede judicial con una cita pendiente para responder por los daños ocasionados al inmueble público y con su reputación legal destruida. Mantuve mi estrategia de no emitir declaraciones ni burlarme en su cara, dejando que sus propios actos la sepultaran ante la ley. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice, hay que ser verdaderamente genial para usar inteligencia artificial para inventar una hermana falsa y ni siquiera molestarse en contarle los dedos a la imagen generada. Le das una herramienta del futuro a alguien con ideas del siglo pasado y termina entregando una mutante en el juzgado. Definitivamente el nivel de chapuzas de esta mujer merece un premio especial. Respuesta de OP. El sexto dedo parecía un pulgar extra colocado de forma diagonal directamente en el dorso de la mano. La cara del juez cuando sacó la lupa de aumento para inspeccionar esa deformidad anatómica fue sencillamente gloriosa. Pasó de la seriedad absoluta a una expresión de incredulidad total en cuestión de 2 segundos. Usuario anónimo 2 dice, la escena de correr al baño de la corte para quemar una foto e imprimirle fuego al lavabo parece sacada de una película de comedia policíaca de bajísimo presupuesto. Solamente a ella se le ocurre que activar los rociadores de agua de una sede judicial va a hacer que el juez olvide la prueba falsa. Es el nivel de desesperación más ridículo que he visto en mucho tiempo. Respuesta de OP. La desesperación total hace que la gente tome decisiones tan absurdas como activar alarmas contra incendios en un tribunal lleno de guardias. Terminar empapada de agua y cubierta de hollín frente a todo el personal judicial definitivamente no estaba en su plan original. Lo único que logró quemar fue el poco crédito legal que le quedaba en ese juzgado. Actualización 3. Ha pasado 3 meses desde la última actualización y el proceso judicial llegó al momento decisivo de la presentación final de pruebas. Tras semanas de peritajes y recolección de testimonios, mi equipo legal tenía estructurado un expediente completamente indestructible ante cualquier tribunal. Yolanda se presentó a la audiencia visiblemente deteriorada, tratando de mantener una postura defensiva pero sin la altanería que la caracterizaba al inicio.
Su abogada parecía estar ahí por pura obligación profesional, sabiendo que la evidencia en su contra era abrumadora. Yo ingresé a la sala con la serenidad de quien sabe que trabajó en silencio y con absoluta rigurosidad. Mi defensa comenzó la exposición formal entregando la declaración jurada firmada por el vecino Felipe ante notario público. En ese documento se detallaba de manera minuciosa cómo Yolanda lo acosó y amenazó con denuncias falsas para obligarlo a atestiguar sobre la gemela. Adjuntas al testimonio estaban todas las capturas de pantalla de las conversaciones de WhatsApp enviadas a altas horas de la madrugada. La abogada de Yolanda ni siquiera intentó objetar la prueba, consciente de que los registros telefónicos eran totalmente auténticos. La narrativa del acoso quedaba formalmente establecida en los registros del juzgado. A continuación, proyectamos en las pantallas de la sala los vídeos en alta definición rescatados del sistema de seguridad del edificio. Las imágenes mostraron en secuencia cronológica exacta la huida de Yolanda, el escape de Felipe y el regreso teatral de ella 2 minutos después. La precisión del tiempo registrado en pantalla desmontaba categóricamente cualquier intento de justificar una presencia simultánea de 2 personas distintas. El juez tomaba notas constantes en su libreta mientras observaba las secuencias de vídeo con rostro adusto. La mentira de la gemela malvada moría definitivamente ante la evidencia audiovisual. El golpe de gracia de la sesión fue la presentación del informe pericial realizado a la computadora portátil que usábamos en la vivienda compartida. Tras recuperar la posesión del departamento por orden judicial, entregamos el equipo a un perito informático forense para su análisis exhaustivo. El especialista logró extraer el historial de navegación completo de los días previos y posteriores al incidente de la infidelidad. Los términos de búsqueda encontrados en el disco duro revelaron una premeditación escalofriante y al mismo tiempo absurdamente ridícula. El historial reflejaba que Yolanda había buscado repetidamente frases como "cómo hacer fotos falsas con IA" para fabricar la imagen del juzgado. Pero lo más alarmante fue descubrir búsquedas sobre fármacos para simular desvarío mental y síntomas de brote psicótico en hombres. Intentaba informarse sobre sustancias o argumentos que pudiera utilizar para reforzar su mentira de que yo había perdido la razón. Al leer estas búsquedas en voz alta, la sala quedó en un silencio sepulcral ante la malicia evidente demostrada por la demandada. Ante la contundencia de las pruebas informáticas y testimoniales, el magistrado tomó una decisión drástica e inmediata respecto a Yolanda. Ordenó la práctica de una evaluación psicológica e integral obligatoria a cargo de los peritos del Poder Judicial para determinar su estado mental. Esta medida buscaba establecer si la demandada presentaba rasgos de mitomanía patológica o conducta sociopática que representaran un riesgo. Escuchar la orden del juez provocó que Yolanda entrara en un estado de pánico total y desesperación absoluta. Sabía que una evaluación experta confirmaría que sus mentiras eran puras manipulaciones conscientes. Sabiéndose acorralada por la justicia y con el tiempo en su contra, Yolanda decidió jugarse su última carta desesperada esa misma tarde. En lugar de presentarse a la cita con los psicólogos del tribunal, se dirigió rápidamente a la zona bancaria de la ciudad. Su objetivo final era vaciar hasta el último centavo de la cuenta de ahorros compartida que aún mantenía fondos antes de que el congelamiento fuera definitivo. Además, planeaba vender mi automóvil particular en un lote de vehículos usados para hacerse de dinero en efectivo y huir de la ciudad. Para llevar a cabo la venta del vehículo, Yolanda redactó a mano un poder notarial grotescamente falsificado donde supuestamente yo le cedía la propiedad. La firma atribuida a mi persona en ese papel era una copia tan burda que parecía hecha por un niño pequeño intentando imitar un trazo. Con ese documento ridículo y los papeles del auto se presentó en una conocida agencia de compraventa de vehículos usados. Creyó erróneamente que los empleados del lugar no verificarían la autenticidad del poder con tal de hacer un negocio rápido. Lo que Yolanda desconocía por completo era que mi abogado se me había adelantado nuevamente a todos sus movimientos desesperados. Días atrás, mi representación legal había emitido alertas formales de fraude con orden judicial a todas las entidades bancarias y notarías de la zona. Las alertas incluían una restricción inmediata sobre la venta de mi vehículo y la congelación preventiva de cualquier transacción firmada por ella. Mi estrategia silenciosa había dejado todos los accesos financieros completamente bloqueados de antemano. Cuando Yolanda se presentó en el mostrador del banco e intentó retirar la totalidad de los ahorros, el sistema emitió una alarma roja en la pantalla del cajero. El empleado del banco, manteniendo la cortesía, le pidió que esperara unos minutos bajo el pretexto de que el sistema estaba procesando la entrega del efectivo. Simultáneamente, la gerencia de la sucursal procedió a comunicarse de inmediato con la patrulla policial asignada a la zona comercial. Mientras ella esperaba impaciente en la ventanilla contando el dinero imaginario, los agentes ya estaban ingresando al vestíbulo de la entidad. 2 oficiales de la Policía Nacional ingresaron a la sucursal y la abordaron directamente mientras ella mantenía el poder falso en sus manos. Al solicitarle su identificación y verificar el reporte de fraude activo en el sistema, los agentes procedieron a ponerle las esposas en el acto.
Yolanda comenzó a gritar en medio del banco, afirmando que los policías estaban incurriendo en un arresto ilegal y que sufría de persecución. Los clientes del banco grabaron con sus teléfonos celulares la vergonzosa escena mientras los oficiales la escoltaban fuera del recinto. Yolanda terminó siendo subida a la parte trasera de una patrulla policial directamente desde la sucursal bancaria por el delito de intento de estafa y falsificación de documento. Toda su compleja estructura de manipulaciones, excusas fantásticas y chantajes se derrumbó definitivamente en cuestión de minutos. Su intento de salir victoriosa mediante el engaño la llevó a terminar bajo custodia policial por delitos flagrantes. Mientras tanto, yo recibía la llamada de mi abogado confirmándome que los activos estaban a salvo y la estrategia completada con éxito. Comentarios de la actualización 3. Usuario Anónimo 1 dice, viendo la brillantez de sus búsquedas en Google sobre fotos con inteligencia artificial y fármacos para simular desvaríos, me surge una duda muy seria. ¿De casualidad no encontraste también en el historial una búsqueda que dijera cómo no ir a la cárcel por falsificar firmas? Parece que su planificación criminal se detuvo justo antes de revisar las consecuencias penales de sus actos. Respuesta de OP, lamentablemente su nivel de previsión no llegó tan lejos en el motor de búsqueda. Pero te cuento que lo que sí encontramos guardado en las pestañas recientes fue la frase jueces corruptos cerca de mí. Se ve que la mujer confiaba ciegamente en que Google le resolvería todos sus problemas legales con un par de clics. Usuario Anónimo 2 dice, me puedo imaginar perfectamente la cara del empleado de la agencia de autos al recibir ese poder notarial falsificado a mano. La firma hecha con letra de garabato tembloroso debió parecer un dibujo infantil presentado en una reunión de negocios seria. Hay que tener un coraje impresionante o muy poca vergüenza para intentar vender un coche con un papel así. Respuesta de OP, el documento parecía elaborado con crayones por un niño de 5 años durante una tarde de aburrimiento. La firma atribuida a mi persona ni siquiera tenía las letras correctas de mi apellido escritas en el papel. El vendedor de la agencia me confesó después que no sabía si llamar a la policía o regalarle un libro para colorear. Actualización 4. Ha pasado un año desde la última actualización y por fin puedo decir que la tormenta legal y personal ha quedado atrás de forma definitiva. Hace apenas un par de semanas el tribunal emitió la sentencia final sobre la disolución de la convivencia y la restitución integral de bienes. El fallo del juez fue rotundamente a mi favor en cada uno de los puntos demandados, cerrando la puerta a cualquier posibilidad de apelación por parte de Yolanda. El documento judicial dejó sentado con absoluta claridad la mala fe, la falsificación de pruebas y el acoso sistemático ejecutado por ella. En la sentencia definitiva, el magistrado me otorgó la posesión exclusiva y absoluta de la propiedad que compartíamos en el edificio. Asimismo, se le ordenó a Yolanda cubrir hasta el último centavo de mis gastos legales y los honorarios de mi equipo de abogados. Como medida de protección adicional, el juez le dictó una orden de restricción severa por acoso continuado que le prohíbe acercarse a mi persona o a mi lugar de trabajo. Si intenta establecer cualquier tipo de contacto directo o indirecto, enfrentará penas de cárcel de cumplimiento inmediato. El impacto de las pruebas presentadas durante el proceso no solo destruyó su postura en el juzgado, sino que devastó por completo su entorno familiar. Cuando los padres y hermanos de Yolanda tuvieron acceso al expediente pericial completo, la verdad los golpeó de frente sin atenuantes. Descubrieron el intento de estafa bancaria, el poder falsificado con trazos infantiles y la patética farsa de la gemela con 6 dedos generada por computadora. Comprobar que les había mentido a ellos también usando un supuesto brote psicótico mío fue la gota que derramó el vaso. La familia de Yolanda tomó la decisión categórica de darle la espalda de forma definitiva tras presenciar semejante nivel de cinismo desmedido. Sus propios padres se negaron a prestarle dinero para cubrir las fianzas y la indemnización a la que fue condenada por el tribunal. Le dejaron en claro que no respaldarían a una persona capaz de tramar extorsiones y presentar documentos falsificados ante la ley. Se quedó completamente sola, desprovista del apoyo económico y moral con el que siempre había contado para amortiguar sus irresponsabilidades. Para poder saldar las abrumadoras deudas judiciales y los costos de los peritajes que se le acumularon, Yolanda tuvo que hacer un cambio drástico de vida. Perdió la comodidad del apartamento céntrico que compartíamos y se vio obligada a mudarse a las afueras de la ciudad. Terminó alquilando un cuarto minúsculo en un vecindario remoto donde apenas tiene espacio para una cama y un armario pequeño. La realidad económica la golpeó sin piedad, obligándola a asumir las consecuencias directas de sus propios actos. Actualmente, Yolanda se ve en la necesidad de trabajar en turnos dobles en un centro de atención telefónica para evitar el embargo de sus ingresos. Ver a esa persona pagar sus deudas con el sudor de su propia frente ha sido el recordatorio más claro de que el autosabotaje siempre cobra factura. Aquella mujer que pretendía vaciar mis cuentas de ahorro y vender mi auto terminó atrapada en una rutina agotadora para pagar los honorarios de mis abogados. Su obsesión por no admitir un error inicial la terminó arrastrando a un pozo financiero del que tardará años en salir.
Todas las amistades en común que en su momento recibieron sus llamadas llorosas terminaron pidiéndome disculpas sinceras por haber dudado de mi cordura. Cuando se enteraron de la sentencia y de los detalles del expediente, comprendieron el nivel de manipulación al que habían sido expuestos. Aquella red social que ella intentó armar para destruirme se disolvió por completo, dejándola en un aislamiento social absoluto. Hoy en día nadie en nuestro círculo cercano mantiene comunicación con ella ni responde a sus intentos de acercamiento. Por mi parte, recuperar la paz en mi propio hogar ha sido la satisfacción más grande y reconfortante de toda esta experiencia. Volver a mi departamento sin la presión constante de controles ridículos, sospechas infundadas o berrinches diarios me devolvió una tranquilidad invalorable. El departamento fue remodelado por completo, cambié los muebles, la pintura de las paredes y hasta la distribución de los espacios para eliminar cualquier rastro del pasado. Hoy mi casa es un santuario de calma donde puedo recibir a mis amigos y disfrutar de mi tiempo libre sin dar explicaciones. En el aspecto personal, este proceso me enseñó la importancia fundamental de establecer límites firmes desde el primer momento en una relación. Normalizar pequeñas manipulaciones bajo la premisa del afecto solo prepara el terreno para desastres de proporciones épicas en el futuro. Mi inclinación natural por mantener la calma y actuar de forma estratégica en lugar de engancharme en peleas viscerales terminó siendo mi mayor fortaleza. Dejé que la vehemencia y el descontrol de la otra parte hicieran todo el trabajo pesado de su propia destrucción. En cuanto a Felipe, el vecino del piso 3, prefirió vender su departamento a los pocos meses del incidente para mudarse a otro sector de la ciudad. Supongo que la vergüenza de cruzarse conmigo en el ascensor o en el estacionamiento era demasiado grande como para seguir viviendo allí. Le agradezco internamente haber sido tan cobarde como para entregarme las capturas de pantalla a las 3 de la mañana, sus miedos terminaron acelerando la victoria de la verdad. Al final, cada pieza del rompecabezas cayó exactamente en el lugar que le correspondía por peso propio. Mirando hacia atrás con la distancia que da el tiempo, me doy cuenta de que la mentira de la gemela malvada fue el mejor regalo involuntario que Yolanda pudo haberme dado. De no haber sido por una excusa tan insultante e ingenua, quizás habría tardado mucho más tiempo en romper esa convivencia tóxica. Su soberbia la hizo pensar que podía manipular la realidad a su antojo y que la justicia se tragaría un libreto absurdo sin hacer preguntas. La vida se encargó de demostrarle que las acciones tienen consecuencias matemáticas e inevitables. Hoy disfruto de una estabilidad absoluta en mi vida profesional y privada, rodeado de gente auténtica que respeta mi espacio. Ya no hay dramatismos de telenovela barata en mi sala, ni fotos con 6 dedos, ni alarmas contra incendios sonando en juzgados. Yolanda permanece sola en su minúsculo cuarto a las afueras, pagando mes a mes por la red de falsedades que ella misma tejió de forma tan minuciosa. La lección quedó grabada a fuego: cuando intentas enterrar a alguien con mentiras, la fosa que cavaste termina siendo únicamente para ti.